Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-4666. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir estos contenidos informativos de Línea Directa, el noticiero de Sinaloa. En este arranque de semana es primera emisión del lunes 29 de enero, casi segunda quincena del año. Y saludamos aquí a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio y muy contento hoy de saludar a los que nos escuchan en Ceuta, Víctor, municipio de Elota. Ceuta, aquí cerquita. Sí, ¿sí? Ceuta. Muy bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, de la producción. Y hello, estimados audiencia que nos escuchan hoy lunes, que todo el mundo tiene que trabajar en lunes. Menos los cuervos y los leones que quedan eliminados. Se fueron. A Cancún se fueron. Bien, vamos contigo, Armando Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Con la venia del Señor les doy la bienvenida este día, esta mañana. Es un gusto saludar a los compañeros, a los muchachos de la producción y a la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá también de nuestras fronteras. Claro que sí. Bueno, amigo. pues aquí estamos ya listos con un tema que va a dar mucho de qué hablar en las próximas campañas electorales. Estamos en la intercampaña. A partir de marzo empieza ya con todo, digamos, rumbo a lo que será la jornada electoral del 2 de junio. Diego Vadillo escribe en El Economista un artículo sobre este tema, la tecnología de la inteligencia artificial aplicada en las campañas electorales por los partidos o los estrategas políticos, pues es una gran tentación. Sí. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque mira, ya hemos visto algunas cosas, Jesús. Y como en la brujería negra y en la brujería blanca, Víctor, la tentación puede dar para que puedas construir, ¿no?, elementos de comunicación que sean más efectivos para llegar a tu público, pero también caer en la tentación de hacer campaña negra con estos mismos elementos y como además puedes hasta fingir voces prácticamente idénticas a las de los candidatos, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La tecnología te da y te permite esas posibilidades y yo creo que ya ciertamente han comenzado. La campaña negra en las campañas políticas es de toda la vida, ¿eh? O sea, no se entiende un proceso electoral, ni incluso en las democracias más avanzadas, sin discusiones ríspidas respecto a los proyectos políticos, incluso los temas personales de unos u otros candidatos. El tema es que ahora, con estas ventajas, por viéndolo de esa manera que te permite la tecnología, puedes incluso simular situaciones que aparenten una realidad cuando en realidad sea una puesta en escena, una mentira. Y entonces el poder discernir entre lo que se dice como algo verdadero o cierto y algo que es mentira o ficción, ahí es donde también se pone en contradicho por lo que se esté buscando durante un proceso electoral. Eso es. A ver, Juan, vamos contigo. Sí, las guerras sucias o de propaganda existen desde que el hombre es hombre y antes de que existiera la propia democracia. La propaganda es parte inherente a la actividad política de la humanidad, porque así se trata, ¿no? Las propuestas siempre estarán relegadas de manera en la vida real, no en el deber ser, sino en la vida real, al segundo o tercer plano, cuando hay una competencia, una lucha de poderes, la democracia, por lo que quieran, la balazo, lo que sea. Cuando hay una lucha entre dos facciones de un ser humano contra otro, siempre la propaganda va a llevar mano. Los seres humanos nos gusta mucho dejarnos llevar por lo que creemos más que por la realidad. Si algo de la propaganda nos dice algo con lo que estamos de acuerdo, no importa si sea verídico, falso o dudoso, vamos a tratar de alinear nuestra ideología con eso. Por lo tanto, en estos tiempos modernos, la propaganda lo único que está haciendo es hacerse de nuevos juguetes, de nuevas tecnologías, de la innovación tecnológica a través de la inteligencia artificial. Si antes no nos preocupábamos en revisar si una pieza de información era verídica o no, así fuera únicamente escrita, ahora con la inteligencia artificial pues nos vamos a preocupar todavía mucho menos y vamos a creer más en lo que
estamos viendo la inteligencia artificial, pues yo creo que será todavía una herramienta más, no de mentiras, ni siquiera de propaganda, sino para reforzar nuestras propias creencias. Si vemos por ahí un video de la candidata con la que no estamos de acuerdo, o candidato con el que no estamos de acuerdo, lo vamos a creer en un 80%. Ya después, si alguien nos dice es falso, nos va a valer poco o nada, ¿no? Es que cuando se da el golpe en términos de contiendas electorales, golpe dado, como dice luego, ni Dios lo alivia, ni Dios lo quita. Y no nos preocupamos en saber si es verdadero o falso, lo creemos, ¿no? Primero lo creemos y allá después veremos si fue verdadero o falso. Pero ahora, entrada lo creemos. Sí. Ahora, Armando, mucha gente comparte sin analizar. Yo no sé qué porcentaje, no tengo estudios a la mano, pero pues podemos pensar que es un alto porcentaje de personas que no hacen no verifican, si es cierto o no es cierto, y lo comparten con sus contactos, y ahí va la cadenita, ¿no? Sí, Víctor, es que cada día más las herramientas que te ofrece la tecnología, la inteligencia artificial, son más sofisticadas y te permiten al que echa mano de esas herramientas, les permite pues enviar mensajes, difundir mensajes cada vez más creíbles. Pues tú ves la imagen de una persona y está hablando con su propia voz, y no es están utilizando esa imagen que sí es real, pero con una voz aplicada, como en las películas cuando hacen el doblaje. Sí, lo que hacen es cambiar el contenido del mensaje. Exactamente, estás diciendo una cosa en tu imagen de un discurso, lo agarran por ahí o de cualquier manifestación y le acomodan la voz que ellos quieren, con voz fingida, clonada, idéntica prácticamente. Lo vemos muy, muy seguido. Aquí hemos visto con Hugo López-Gatell en cuestión de medicina, con propios empresarios, grandes empresarios, Carlos Slim, etcétera, en donde recomiendan estrategias para hacerte rico, medicinas que prácticamente te curan los grandes males, y te lo está recomendando López-Gatell ahí, un subsecretario de Salud Federal. No, pues yo para empezar hago lo contrario. Bueno, sí, tú, Víctor, porque no crees en López-Gatell, pero hay muchísima gente que sí cree en él. ¿Tú sí crees en López-Gatell? Sí, claro, pues por algo está ahí, no es un funcionario de primer nivel. Ajá. Y no, bien o mal. Es de cuarta, ¿Cómo? Es de cuarta. ¿De cuarto nivel? De cuarta transformación. Ya no es funcionario. Bueno, pero ahí está. Y te estoy diciendo como ejemplo. Y por supuesto, esta guerra sucia se lleva a las campañas políticas y te lanzan mensajes que asombran a los usuarios de las redes. Dicen, ¿cómo es posible que esté diciendo esto? Te ponen personajes, por ejemplo, de un partido a hablar en contra del propio partido, o a renunciar, decir, los dejo, los abandono porque no me conviene. Eso es guerra sucia, y sí permea y pega en el ánimo de la gente. Esa es la pregunta, Jesús. ¿Qué tanto puede, digamos, cambiar la opinión de un futuro votante o potencial votante? Porque todavía no tenemos elecciones, pero personas que están ahí analizando unas y otras. Hay gente que ya está definida. Ahí están las encuestas, ¿no? Que por cierto, el Financiero publica una encuesta hoy que acorta la distancia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum a 16 puntos. Una encuesta del Financiero contrasta con otras encuestas. Esta es de enero. Habrá que ver. Pero hay personas que ya definieron su voto. ¿Puede cambiar su opinión a partir del uso de inteligencia artificial? ¿Crees que pueda llegar a eso? Pues sí puede, porque son elementos que van influyendo poco a poco. Lo que pasa es que también todo es gradual, ¿no? Si comienzas una campaña de desprestigio con alguien, solamente con decir algo una vez, pues difícilmente terminaría moviendo la opinión de cierto número de ciudadanos. Pero si constantemente lo articulas como una estrategia, puede sí llegar a influir y decir, por ejemplo, que una persona puede ser un peligro para México. Y en el transcurso del tiempo, puedes eso terminar siendo también como comprado por un sector de la población. O al revés, puedes decir también que el mejor modelo del cambio que se tiene es con tal personaje. Y bueno, son muchos elementos, no solamente los elementos de comunicación, tiene que ver el contexto, tiene que ver qué tanto se preste, qué tanto se preste la historia que cuenta sobre ese enemigo para poder estar. Pero algo muy interesante, hay quienes, Víctor, utilizan también esta inteligencia artificial para articular discursos de campaña. Y se vuelve un tema también interesante porque cuando inteligencia artificial te hace cierto tipo de discursos, aparentemente pueden quedar bien hechos, ¿no? Pero de fondo, muchas veces le falta entender muchas cosas que
solamente el tema del sentimiento, el tema del regionalismo, el tema del contexto histórico te puede dar. Y creo que eso empieza a verse. Trabajan con inteligencia artificial ciertamente, pero también va acompañado pues de grupos de expertos que pueden aplicarla, porque no solamente es así pedirlo como tal, ¿no? Bien, regresando y para seguir en el tema, el artículo del economista Diego Vadillo considera que, de acuerdo a lo que señalan algunos especialistas, la inteligencia artificial aplicada como artimaña, digamos, para denostar al adversario en las contiendas electorales, puede ser un arma de doble filo. Si se descubre que es inteligencia artificial y se aplica muy bien en la respuesta al adversario, puede voltear la tortilla y puede hacer la diferencia en una contienda electoral que esté cerrada. Pero es lo que antes, porque eso pues ya no funciona tanto, los llamados periodicazos, ¿no? Que antes no había un periodo de 3 días antes de las elecciones, se suspendían las campañas, antes hasta el último minuto, y salían con una nota falsa para atacar a algún candidato. Seguramente te tocó eso, Armando, sí, porque es la era de los periódicos. Todavía tenemos periódicos, pero ya no tienen tanta fuerza, digamos, el periódico impreso. Pero la nota, aunque era falsa, pues la gente lo creía. Y te dejabas sin derecho a réplica porque no te daba el tiempo. Y además ya no te daba tiempo de dar una respuesta. Sí. Si esto lo detectan, dicen los especialistas, se detecta que es un fraude, puede ser mortal en términos de la contienda electoral para un candidato, Juan. Sí, claro, y hay una máxima, no me acuerdo cuál era el pensador, que decía que ante nueva información, nuevas opiniones. Si tú tenías una opinión de cierto candidato, pero tienes nueva información que no tenías antes, puedes cambiar de opinión, y sobre eso se basan las noticias falsas, las fake news. Y repito, a ver, la inteligencia artificial solamente es una herramienta de la propaganda. No es que hayamos venido a descubrir el hilo negro, solamente es un juguete nuevo que la mentira te la hace más creíble. Eso es todo, tampoco hay que irnos más allá de eso. Sí, es un problema porque nos están contando una mentira con mucha mayor veracidad, entre comillas, porque se ve más real. A mí me tocó ver noticieros completitos, de arriba a abajo, creados con inteligencia artificial. Cosa curiosa, para noticias que tú quieras ver. Por ejemplo, si tú quieres ver ahí, Rusia le gana la guerra a Ucrania, pones el noticiero y te sale un noticiero con una presentadora hablando cómo Rusia en estos momentos está entrando en Kiev y tiene tomado toda la ciudad. Tú lo ves y dices, esto es real, esto es verídico, no hay manera que esto sea falso. A eso nos vamos a enfrentar en los próximos años. Vamos a ver videos completos de gente que uno conoce diciendo cosas que no diría en circunstancias reales. Pero bien importante, también se puede aplicar al revés. ¿A qué me refiero? De aquí en adelante, todos los políticos que los agarren haciendo tranzas, recibiendo sobres amarillos, sobornando, incluso hasta asesinando a alguien, me voy al extremo siempre para decir eso, van a decir de aquí en adelante que todo es inteligencia artificial. O sea, también nos vamos a ir al otro extremo. Hasta lo verdadero se va a esconder con el pretexto de la inteligencia artificial. Armando. Sí, mira, bueno, las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo en todos los sentidos. Y la inteligencia artificial le sirve, por ejemplo, a los consultores, porque hay empresas de consultoría que son contratadas para incluso específicamente para la guerra sucia. Aquí se ha visto en campañas aquí en Sinaloa y a nivel nacional. Y les sirve, esta inteligencia artificial les sirve a los consultores, estos políticos, para detectar a través de las redes, detectan sectores sociales, económicos y culturales, y conoce sus características de cada uno de esos sectores específicas, como aficiones, tendencias, preferencias, gustos, todo lo que les gusta y les deja de gustar a las personas, y en base a esa segmentación que logran hacer, pues bueno, diseñan su estrategia dirigidas a ese núcleo, a ese público, y pues contar con esa información les sirve a ellos para eso, ¿no? Y ahí está la guerra sucia, lo vamos a seguir viendo, como dice. Esto apenas empieza, se puede decir. Bien, vamos a hacer una pausa en radio, pero nos quedamos aquí en redes vivo, sin comerciales. Y cuando estemos de regreso, pues también cuántas virtudes físicas y de conocimientos se exageran aprovechando la inteligencia artificial, y de pronto encuentras al candidato o la candidata
que veías No está tan guapa, y ni no, tan guapa. pues Antes era Photoshop. antes era Photoshop, sí, pero ahora tú los ves en video y los encuentras de manera, digamos, presencial y no los conoces, no sé, algunos se van a llevar a la gran decepción. Bueno, pero es parte. En las campañas políticas, como en la guerra, dicen todo se vale, todo sea por el triunfo. Y vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia con relación al uso de la inteligencia artificial, la tecnología y las campañas negras o guerra sucia en las campañas electorales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos en la pausa en redes sociales. Jesús, lo que trata de hacer un adversario en una contienda electoral, tú sabes mucho de esto, es, digamos, divisionar. Si el candidato es muy bueno, hay que bajarlo a como de lugar de las encuestas. Si va en primer lugar, hay que bajarlo. Y los estrategas no reparan en nada. No, buscan las debilidades del candidato y por ahí... Sí, hay quien se avienta a hacer campañas de todo, ¿no? Desde inventar, desde, como comenta Juan, desde un muerto, ¿no? Hasta cualquier tipo de bajezas. Hay otros que prefieren apostar por otro tipo de campañas. En eso también es mucho la escuela que tengas y hacia dónde quieres orientar tú el perfil del votante, porque hay quienes creen que hay límites, ¿no? Que hay límites que no están marcados necesariamente en las leyes electorales, y algunos políticos definitivamente no le entrarían a cierto tipo de discusión pública, sobre todo cuando valoras tu parte privada, porque el que se mete, el que se lleva se aguanta, ¿no? Como dicen, eso por un lado. Y por otra, Víctor, algo que estabas comentando, si tú quieres saber si un candidato o una candidata es buena fuera de guión, una entrevista en radio, sí, ¿no? Claro. O sea, si se pone aquí o cuando vienen aquí, por más articulado que tengas tu discurso, por más chat GPT que te hayan hecho, si no sabes articular y si no puedes pararte frente a un buen entrevistador en un medio de comunicación de importancia, no pagada, no chayoteada, ahí vas a mostrar lo que eres realmente, lo que traes en ti, lo que traes de conocimiento y lo que traes tus capacidades para responder. Que eso, bueno, es una parte de la campaña, porque también muchas otras habilidades de los políticos no necesariamente están en la oratoria. Sí, y yo creo que sería bueno, digo, es una propuesta. Yo sé que el Instituto Nacional Electoral tiene sus protocolos y sus propios procedimientos, pero los debates que vamos a tener la oportunidad de ver con candidatas y candidatos en las próximas contiendas ya a partir de marzo, debates presidenciales de participaciones federales, senadurías, presidencias municipales, diputados locales, no sé cuántos debates vayamos a tener y cuántos tendremos aquí en línea directa. Yo sí les pido cuando vienen a un debate que dejen las tarjetas. Que dejen las tarjetas, porque qué mal se ve. Yo la verdad no confío en un candidato que esté leyendo en un debate. Porque le hace la pregunta la persona que está digamos, mediando el debate, y luego empiezan a buscar. Se le cayó la 5. No, a buscar la tarjeta que les dan los asesores. No se ve bien, y creo que no permite a la audiencia evaluar realmente la capacidad de quienes están sentados ahí buscando. Depende de la pregunta, Víctor, porque si son cifras, son documentos que necesita tener al día, también hay que traer sus datos. Sí, de acuerdo, pero una cosa es que tú veas un dato y sigas hablando, pero que estés leyendo respuestas ya preelaboradas, a mí no me genera confianza. Candidato o candidata que haga eso, para mí, tache. A ver, Juan. Pues sí, pero yo en estos momentos, no, para mí también, pero ese es el deber ser. Ahorita en estos momentos es irrelevante si leen o no, teleprompter o no. Ya vimos que Xochitl usa teleprompter, o vamos a teleprompter. Bueno, pero un evento, a ver, Claudia Xochitl, Claudia lee sus, sí, en hojitas físicas. Cada quien hace lo que le da la gana. No, hombre, no me expliqué. En un debate donde vas a confrontar candidatos... A ver, ¿sí? Estoy de acuerdo con... ¿Tarjetas? A ver, estoy 100% de acuerdo contigo. La desgracia es que el público le viene valiendo 3 cacahuates. Incluso dicen, pues qué bueno que lee para... A ver, si tú quieres un candidato, lo vas a querer, haga lo que haga. Si se viste payaso y se para de cabeza, lo vas a defender. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. El problema y la desgracia que no funciona así la toma de decisiones en política. En el deber ser sí, en lo otro no. Repito, me ha tocado ver candidatos que ni siquiera saben decir 3 palabras cuando se les la lengua la traba, ni siquiera saben leer cuando les dan, y ganan y arrasan. Es una desgracia, pero así funciona. Estoy de acuerdo contigo. Por cierto, bueno, ahorita regresando al aire, si quieren entender la inteligencia artificial en la política, le voy a dar un capítulo buenísimo de Black Mirror, y lo van a entender perfectamente, sin problema alguno.
No me ha tocado verlo. Armando, vamos contigo. Por supuesto, mira, las candidaturas, más bien los candidatos o candidatas, están identificados normalmente por la mayoría de la población, pero hay segmentos, hay sectores sociales que están indefinidos. Las mismas encuestas los contemplan. No han definido su voto, están a la expectativa de verlos. Y por supuesto que muchos debates han influido en la decisión de ese tipo de sectores sociales. Vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis, el uso de inteligencia artificial y las campañas negras o guerra sucia en las campañas electorales. Jesús. Víctor, pues a ver, para si el público dice si funciona o no funciona la inteligencia artificial, pedí que me hicieran un breve discurso de candidato a la alcaldía de Culiacán, y esto es hecho, mira, con inteligencia artificial. Amigos y amigas, hoy me presento ante ustedes con humildad y determinación, con la firme convicción de trabajar incansablemente por el bienestar de nuestra amada ciudad. Soy Pedro Pérez, y estoy aquí para postularme como su próximo alcalde. Culiacán, con su rica historia y diversidad cultural. Y así, o sea, bueno, quita la voz, pon la voz que tú quieras, esta es de una voz femenina, pero quita la voz y pon la voz que tú quieras y te hace el discurso. Ahora, cuando analizas, cuando verdaderamente conoces del tema y te pones a analizar el discurso, que queda muy vacío, es decir, puedes orientarte a la construcción de un mensaje, pero si un candidato o el equipo de los candidatos solo se lo dejan a la inteligencia artificial, va a quedar, además de demagógico, como muy frío, así como se está escuchando, ¿no? Es decir, hacen falta muchos otros elementos. Es como cuando le pides a un aparato que te pinte o te haga una pintura, claro que lo va a poder hacer, pero jamás sustituirá esta parte que es esencial del sentimiento, del arte, de las cosas que vienen intrínsecas a la elaboración humana, a la creación humana. A ver, Juan. No coincido para nada. Y explico por qué. Ya hay investigaciones, por ejemplo, de cuadros que han puesto cuadros de inteligencia artificial de seres humanos, fue imposible de identificar cuál era cuál. Número 2, yo he hecho columnas, un 80% con inteligencia artificial y propias, analiza las mías, le da para atrás, y las analiza y las pone, y quien medita las columnas, hasta el día de hoy, no sabe distinguir cuál es cuál. O sea, no sabe cuál es cuál ha hecho y cuál no. ¿Por qué? Porque tienes razón, Jesús, esas eran herramientas del pasado, las de ahora son otro nivel. Y bueno, más allá, la creación de videos, por una módica cantidad de 2,500 pesos puedes hacer maravillas. Entonces, ¿es lo que te cuesta la...? Sí, ahorita sacó una gratis, pero la que pagas 2,500 pesos te hace unas cosas que son maravillas. Repito, ni siquiera estoy tomando de otras personas experiencias. Las mías, mis propias columnas. Quien me lo edita no ha podido saber la diferencia cuando... Y es una crítica... Ya no les digo que te vas a volver loco, al rato no vas a saber si eres tú o es... Bueno, es que son mías, pero las analiza la inteligencia artificial. Sí, lo entiendo. Y no saben distinguir cuál es cuál. Y para terminar, les recomiendo, para entender, la inteligencia artificial en política, hasta dónde puede llegar, revisen un capítulo que se llama Voten por Waldo en Black Mirror. La segunda temporada. Ya he visto la serie, pero ese no lo he visto. Es una chulada de cómo... Voten por Waldo. Así, es un ser que no existía, que lo hacen ganar única y exclusivamente con inteligencia artificial. Órale, interesante el tema. Armando. Pues un candidato, un político, un gobernante, desde el momento en que recurre a un discurso artificial, está engañando al pueblo. Y si engaña al pueblo con un discurso, va a ser un fraude como gobernante, como político, ya es un fraude. Estás recurriendo, estás engañando con una falsa inteligencia personal al público. O sea, ¿para qué engañar de esa manera? Yo creo que quien tenga en verdad la ética, la moral de enfrentar una campaña política debe atenerse a su preparación, por supuesto a la asesoría de sus gentes que lo rodean, pero empezar a engañar es criminal, engañar a la gente con falsos discursos, con posturas que no son las tuyas, que una herramienta artificial te está inventando tu personalidad, pues prácticamente ya desde ahí estás diciendo que vas a defraudar a tu pueblo, que vas a ser un corrupto, un baquetón y sinvergüenza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues estás engañando con un discurso que no es el tuyo, con un mensaje que no es tuyo, no salió de quiere decir que sea corrupto. Mira, mira. Vas engañando. Si el momento que engañas con un discurso es porque no eres honesto. Permíteme nada más. Permito.
La inteligencia artificial, ya decía Jesús al iniciar la mesa, y me parece que es importante subrayarlo. Lo puedes usar para bien, lo puedes usar para mal. Sí. La inteligencia artificial te permite obtener información. ¿Cómo vas a usar esa información? Eso ya depende de cada persona. Y en las campañas electorales, pero oye, es como si dijeras, oye, es que estás en tu discurso, estás diciendo muchas cosas que están en un libro. Pues el señor se puso a leer o usó inteligencia artificial para obtener información y armar un discurso y pronunciar su discurso ante una audiencia. Yo no le veo. Que no lo sientes, no es de tu persona. Yo creo que además los límites los pone justo el auditorio, la audiencia, pero también el que lo hace. Por ejemplo, una cosa es copiar, ¿no? Una cosa es emular, tratar de asemejar, pero los procesos creativos son propios del ser humano. Yo, por ejemplo, respeto a quien utilice cualquier herramienta para hacer su columna, pero yo jamás permitiría que nadie tome mi pluma para escribir lo que quiero decir en un medio de comunicación, respetable quien lo haga. Pero sí te puedes auxiliar de la inteligencia artificial. A ver, una cosa, pero te puedes auxiliar de inteligencia artificial o también de documentarte de cualquier otro medio. Es que te escriban como tal algo, en mi forma de pensar, no, por respeto al público, por respeto a quien me lee, pero respeto profundamente quien lo quiera hacer de manera distinta. Yo te invito, porque yo también he hecho ese experimento. Haz el experimento. Sí, ya lo he hecho también. Bueno, pues entonces, pero nada más está usando tus palabras, está usando tus textos. Sí, pero no lo estoy haciendo yo, y ese es un punto donde está la discusión en el mundo respecto a las creaciones. No es válido, en mi opinión, descalificar ni una postura. Yo creo que es totalmente respetable quien lo haga. Yo digo que yo no lo hago ni lo haría por respeto a quien me lee. Me lee a mí, no a una máquina. Aquí nos comenta, señor Miranda, las empresas o partidos políticos que inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías, sí, que no lo hagan, dice, por lo menos, pues van a desaparecer. Lo tradicional llegó a su fin. Ahora dice, necesitamos crear un ambiente donde la creatividad distinta a la que nos pueden tener los humanos podría ser de inmenso valor para nosotros. La humanidad se puede extender. Al extender, dice, pues, nuevos razonamientos, nuevos conocimientos con inteligencia artificial. Es lo que decíamos, lo puedes usar para crecer incluso personalmente en tus conocimientos e incorporar esa información a la hora de tomar decisiones o publicar algún texto. A ver, Juan, ¿tú qué opinas? A ver, la parte del contenido ético y moral, pues está bien, es una parte que se puede discutir, pero eventualmente pues eso será intrascendente por cuando tome esto posesión, mucho más de lo que ya lo está haciendo. Por ejemplo, yo les puedo asegurar que el programa que ustedes vieron en la semana pasada, o la película que ustedes vieron del año pasado, no lo hicieron un escritor, lo hizo la inteligencia artificial, y ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque son cosas que están sucediendo. Es más, la última huelga que hizo en Hollywood fue eso, que los escritores estaban enojados porque ya los estudios estaban utilizando la inteligencia artificial para crear los episodios de sus series favoritas o sus películas. O sea, la parte esta creativa me queda muy claro. Lo que antes se decía que la parte creativa iba a ser lo último que iba a desaparecer, ahora es lo primero que se está yendo. Y cuando digo de utilizar, por ejemplo, mi columna de inteligencia artificial, es al menos me está quitando una hora de trabajo. Lo único que hago es realizo, este tema, analízame mis columnas anteriores, dame un formato, la leo, cambio 3 o 4 palabras y pum, va para arriba. Pero al final del día es eso, es una herramienta. Y cada vez va a ser más difícil detectar, como ya es ahorita, si es un trabajo 100% de un ser humano o apoyado en máquina. Le digo, por ejemplo, mis columnas, algunas, no todas, hasta el 80 o 90% fueron diseñadas totalmente por la inteligencia artificial. Y lo otro, ya en la parte política, yo sigo creyendo eso, que más que para el atacar o la guerra sucia va a servir para que los políticos se escondan. De aquí en adelante, la mayoría de sus troperías, raterías, tranzas van a decir que fue inteligencia artificial. Así como decían, es que me hackearon, ahora va a ser, es la inteligencia artificial. Sí, ¿usted recuerda a Kasparov? El campeón de ajedrez. Dijo que un buen humano más una máquina, un buen humano más una máquina es la mejor combinación. O sea, tiene que ser un buen ser humano. Sí, pues le ganó Deep Blue. Le ganó Deep Blue. Le ganó, sí. Le ganó Deep Blue. Bueno, pues nos están superando creaciones de seres humanos, de grandes la científicos. parte creativa. ¿Cómo complementas, Armando? O sea, aquí lo que se trata es que es una herramienta que puedes usarla para complementar en todas tus labores. Sí, herramienta para complementar. Para complementar. Sí. No para utilizarla como la autenticidad de tu pensamiento. Sí. O sea,
Ahorita Juan habla de las películas. Sí, pero una película es un entretenimiento. Es arte, es actuación, es ficticio. ¿Es arte? Sí. Es una creación. Sí, no es correcto. Es real, es como, bueno, llevas a la pantalla una actuación, algo imaginario, que tú piensas, que te inspiras. Bueno, y es como si yo le dijera a este sistema, hazme 3 canciones, necesito presentárselas mañana. ¿Te las hace? Sí, me las hace, por eso. Entonces, y en tu tono, ¿eh? Y en tu tono y mi tono y tu estilo. Y si no andas bien de la voz, te la canta. No, ahí está, pues. Pero desde ahí te vendes como un gran compositor. Y no lo eres. Entonces, yo creo, insisto, en política, y llevarla esto al concepto de la política, pues para mí, es falta de ética, hay una delgada, de humanismo, de sentimiento. Una delgada línea, yo diría nada más para cerrar la última parte, la última vuelta, hay una delgada línea entre la ética y la deshonestidad. En esa delgada línea muchos creativos, muchos autores trabajan y generan pues mejores producciones. Ahora, aquí es una realidad, esto ya llegó, aquí está. ¿Qué hacemos con eso? Fíjate, ¿sí? El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y tú puedes pedirle un programa que te haga lo que quieras, que te genere partituras, pero nunca vas a ser un Beethoven, ¿no? Pero nunca vas a ser un Tchaikovsky. Esos procesos de creación que son inherentes al ser humano, no hay en este momento algo que lo pueda emular como tal. Lo pueden copiar. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. El verdadero conocedor profundo de la música, de los procesos de creación, lo mismo es en el arte, es muy complicado. Y podemos convencer a muchos de que es muy bueno, de que es lo mejor. Pero en realidad, Víctor, esos procesos son inherentes a ser. Y me traslado a la política, que es como estamos, que es el tema central de la discusión de la mesa. Lo mismo va a pasar con la política. Puedes pedirle a los aparatos que te hagan discursos, pero esos discursos no por tal van a ser mejores que los que se generen para la audiencia desde la creación humana. Es mi punto. A ver, aquí señor Miranda en el tema y vaya que sabe. Dice, la tecnología es el campamento base de la innovación, pero son las personas las que escalan las montañas de la creatividad. Qué gran frase. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, pero está demostrado, ya lo han hecho en varias áreas del conocimiento y del arte, que los más expertos no han podido distinguir ¿sí? Entre un Beethoven o una inteligencia artificial. O sea, está esto ya con nosotros. ¿Cómo aprovechamos la tecnología para hacer el bien? De eso se trata. Porque hay otros que la van a aprovechar para hacer el mal. Y se trata precisamente, pues en la política creo que estamos buscando el bien común. De eso se trata, ¿no? Y como ciudadanos tengamos la inteligencia para detectar quiénes son un fraude y quiénes son auténticos. Va a estar difícil. Cerramos. Juan y Armando. Yo también, la discusión que tiene es muy interesante. El problema es que eso era antes de que tener lo que ya tenemos. La discusión de por ejemplo, que no hay un Tchaikovsky, el problema es que ya hay inteligencia artificial que está creando piezas similares o superiores, dicho de los propios músicos. Ahí hay un titipuchal de videos que lo pueden comprobar. Y sí, pues no lo hizo Tchaikovsky, lo hizo una máquina, pero no lo puedes diferenciar. Ese es el gran reto. Ya llegó, ¿cómo lo vamos a utilizar? Sobre todo ahora en política, porque afectaron en política, para que no nos engañen más todavía los políticos. Muy bien, 30 segundos, Armando, cerramos. Con la tecnología artificial puedo engañar al mundo, con esos discursos que me haga la tecnología, con esas canciones, con esas obras de arte literaria. Puedo engañar al mundo, pero no me voy a engañar jamás yo mismo. Y en el caso de las campañas, en un discurso político, pedirle a la máquina, hazme un discurso más o menos para hablarle a la gente de Mazatlán, o ahora hazme otro para los Mochis, que es gente distinta. Ahí está el fraude. No es fraude si lo dices sin leer. Es tu conocimiento. Y el que está hablando es lo que vale. Si lo lees y es un discurso hecho con... Pues sí, no es auténtico. Esa es mi opinión. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Interesantísimo el tema. Gracias, Jesús. Gracias, Armando. Gracias, Juan. Y gracias a todo el equipo, toda la producción. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.
Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.